Bienvenidos a Informe en V. Suele decirse que todos los caminos llevan a Roma, pero aquí en Galicia todos parecen llevar a Santiago. El 4 de diciembre se cumplirán 30 años desde que la capital gallega fue declarada Patrimonio de la Humanidad y desde entonces las visitas no han dejado de aumentar. Hoy las cámaras de Informe en V se van hasta las calles de Compostela para pulsar precisamente qué la hace tan atractiva y por qué realizar el camino se ha convertido en una actividad de moda. Pero además, si nos acompañan, podrán subir con nosotros a la torre sur de la catedral y descubrir qué esconden las lonas que desde hace meses tapan parte de la fachada del Obradoiro. Hoy, en Informe en V, Ciudad Peregrina. Cuenta la historia que en el siglo IX un ermitaño llamado Payo vio brillar unas luces sobre el bosque de Libredón. Informado de ello, el obispo de Iria Flavia encontró en el lugar un sepulcro con 3 cuerpos que atribuyó al apóstol Santiago y 2 de sus discípulos. En ese campus Estelae se erigió el primer templo jacobeo. Nacía así la ciudad de Santiago de Compostela. La ciudad de Compostela nace en torno á catedral, en torno a un santuario. Era como unha aldea onde hai unha capela, onde hai unha ermita, neste caso sería pois un mausoleo martirial, onde estaría o corpo dun mártir, apóstolo, que sería Santiago. En torno a él comenzan a aparecer diferentes estructuras, empeza a protexerse, o sea, a formarse como unha cidade santuario, non? Sábese que moi pouco tempo despois de que se produce o feito histórico, que é o descubrimento dun sepulcro que se atribuye á tumba de Santiago, enseguida se difunde por toda a península e por fora da península, e sábese que empezan a peregrinar persoeiros dos que de algúns deles sí que hai referencia, non? La peregrinación a Compostela se convierte en el mayor fenómeno religioso y cultural de la Edad Media. Hasta el Finisterrae peninsular llegan personas de distintas condiciones y procedencias, dejando un sello indeleble en nuestra historia y en la de todo el viejo continente. A Galicia de hoxe non se entendería sin o camiño. O camiño pois é un símbolo universal que ten a sorte de ter como punto de destino Compostela e Galicia. O camiño é, en certa medida, pois a simbiosis do espírito humano e a simbiosis, no caso galego, tamén dunha historia, dunha cultura, dun patrimonio, dunha paisaxe, pois que nos fan únicos no noso contexto e que, en certa medida, nos identifican como pobo. O camiño, a min sempre me gusta dicir que o camiño é Galicia e Galicia é o camiño. Todas as influencias artísticas que naceron en Europa ou que naceron ao longo do camiño chegaron a Galicia, chegaron a Compostela a través do camiño. Creo que o camiño ten sido un cordón umbilical entre Galicia, entre España e entre Europa. O que foi o Camiño de Santiago tuvo moitísimo que ver na conformación da idea actual de Europa. Eso, desde a Idade Media, na Idade Moderna e na contemporánea. O Camiño de Santiago tuvo moitísimo que ver en que Europa sexa o que é hoxe, que a Península Ibérica sexa o que é hoxe, non? Que Galicia sexa o que é hoxe. Porque o camiño vai ser un vehículo de ida e de volta de ideas, de tradicións, de persoas, de mercancías, tamén é un aspecto comercial importante, non? E, sobre todo, de ideas. Considerado de manera honorífica como la calle mayor de Europa, el Camino de Santiago ha recibido numerosas distinciones. En 1987 se convirtió en el primer itinerario cultural europeo. En los 90, la UNESCO declaró el Camino francés como Patrimonio de la Humanidad. A esa categoría acaban de sumarse otras 2 rutas, el Camino del Norte y el Primitivo, el recorrido más antiguo, que supuestamente utilizó el rey Astur Alfonso II para viajar hasta Santiago y verificar que los restos hallados por Teodomiro pertenecían al apóstol. Este punto es la entrada del Camino Primitivo a la ciudad de Lugo. Por aquí, como todos sabéis, fue el primer camino primitivo que se recorrió para llegar a Santiago. Entonces la entrada está recogida aquí en este monolito, en esta piedra,
y es un punto, bueno, pues emblemático, donde además se cumplen los 103 kilómetros, que es la distancia exigida para que cuando llegues a Santiago te puedan dar la compostelana. Es un reconocimiento al trabajo que mucha gente lleva haciendo porque estos dos caminos sean declarados Patrimonio de la Humanidad, igual que ya es el otro camino que ya cruza también nuestra provincia, que es el Camino Francés. Entonces, primero, el reconocimiento al trabajo de mucha gente y de muchos años, y segundo, bueno, pues poner en valor un camino que, como decía, es el más antiguo, hablando del primitivo en concreto, es el más antiguo de todos los que existen, y que creo que para Lugo, tanto ciudad como ayuntamiento, por los que pasa desde Fonsagrada hasta su entronque en Melliz con el Camino Francés, le tiene que dar una importancia tremenda en el sector turístico, y creo que en Lugo debemos aprovechar estas circunstancias, este nombramiento, y también porque Lugo es de las pocas ciudades, por no decir la única, que contempla 3 patrimonios de la humanidad. Nosotros aquí tenemos algún sitio donde coincide en el mismo punto, puedes hacer una fotografía donde muralla, catedral y Camino de Santiago confluyen en un punto, y hay pocas ciudades que puedan mostrar 3 conjuntos patrimonio de la humanidad como es Lugo. Aunque se suele decir que existen tantos caminos como peregrinos, oficialmente se reconocen unos 40. 10 de esas rutas atraviesan Galicia. La más conocida y utilizada es el Camino Francés, pero hay muchas más opciones que comienzan a coger auge. Neso estamos e, de feito, presentamos o plan director do Camiño, que entre as liñas estratégicas está o desenvolvemento de as outras rutas e a promoción das outras rutas. De feito, temos os anos temáticos, o ano que ven, por exemplo, son os camiños do norte e o camiño primitivo para promocionar de unha maneira especial, e así sucesivamente ata o ano 2021, que é o próximo ano santo. O Camino Primitivo es un desconocido, es un gran desconocido, aunque cada vez son más los peregrinos que se animan a hacer esta ruta. Yo destacaría lo que acabas de decir, el paisaje, la tranquilidad y la gente. Y en cuanto al Camino Norte, pues bueno, otro tanto lo mismo. La gente cada vez, los peregrinos en este caso, cada vez escapan más de la ruta francesa, porque está muy masificada, independientemente de sea Año Santo o no sea Año Santo, cada vez son más los peregrinos que recorren esa vía, entonces cada vez hay más gente que demanda rutas alternativas. Entonces, tanto este como el Camino Norte, desde su entrada en Ribadeo hasta Arzúa, que es donde entronca con el Camino Francés, pues también lo mismo que te decía el primitivo, está tranquilo todavía, no está masificado, la gente trata bien a los peregrinos, todavía no es ese negocio como en algunas otras rutas, que ya todo funciona con fines lucrativos, con afán recaudatorio. Estas dos rutas todavía están, como digo, sin explotar, y entiendo que para quien quiera disfrutar de los paisajes, de la gastronomía, de la tranquilidad, que se anime a hacer estas dos rutas que, como bien decíais y como estamos comentando, son declaradas Patrimonio de la Humanidad, y creo que a partir de este año van a coger un gran auge ambas las dos rutas. En total, 1.320 kilómetros de rutas jacobeas cruzan nuestra comunidad, una fuente de riqueza inigualable que se ha convertido en nuestra mejor embajadora ante el mundo. O Camiño de Santiago o que representa o produto por excelencia na nosa economía turística dende o momento que é o referente internacional, o que nos axuda a posicionarnos a nivel mundial e, sobre todo, que nos dá a coñecer esa primeira carta de presentación cara ao exterior. E, sobre todo, tamén, casi o produto exemplo para poder desestacionalizar a oferta turística, porque dende o 1º de xaneiro veñen turistas a través do Camiño, é dicir, eses peregrinos que deciden facer o Camiño de Santiago e vivir esa experiencia única, e por suposto tamén porque é algo que nos axuda ao desenvolvemento local e o reequilibrio territorial. Axuda a todos eses concellos polos que transcurre o Camiño un desenvolvemento económico, a que se xere emprego, a que haxa iniciativas privadas e da propia localidade para que teñan a oportunidade de crear o seu propio negocio, e sobre todo tamén axuda muitísimo a pervivencia do noso patrimonio. Falta que la gente se implique un poquito. Os puedo comentar que cuando yo empecé, yo trabajo, soy funcionario de la Diputación, cuando a mí me encomendaron hace 25 años que colocáramos los mojones, estos mojones, los primeros mojones que se colocaron en los caminos de Santiago en España, pues la gente del Cebreiro, de Sarria, de Samos, no querían los mojones, decían que, bueno, que aquello no era Camino de Santiago, aquello era un camino de ellos, que toda la vida llegaban. Entonces costó trabajo colocarlos y convencerlos de que eso a la larga iba a dar
pues lo que está dando ahora, unos ingresos, un movimiento, unos recursos importantísimos. Estimamos que pois ese gasto do peregrino o día é de 49 euros e como mínimo pásase aquí 6 días, pois iso é o que supón, se o multiplicamos polos 365 días e polos cantidade de peregrinos que se acheguen aquí, pois en realidade aporta bastante a economía galega e sobre todo iso, porque tamén axuda a manter o noso patrimonio, tanto o patrimonio arquitectónico, monumental, como o patrimonio natural, porque pois estamos iso, a conservar os nosos espazos, o noso entorno, o noso medio ambiente e sobre todo, bueno, pois a conservar tamén as nosas costumbres, que a xente gustalle tamén vivir esa experiencia. De origen cristiano, el Camino de Santiago no deja de captar adeptos entre creyentes y no creyentes, entre católicos y miembros de las más diversas religiones. La ruta jacobea hermana Galicia con países tan alejados geográfica y culturalmente como por ejemplo Japón y su ruta de los 88 templos. No sempre comparamos a Santiago, a peregrinación a Santiago de Compostela con unha xaponesa, con o que é o Camiño de Kumano, non? Coa que estamos hermandados desde o ano 98 ou 99, non me lembro ben neste momento. E por que? Bueno, pois porque ten unha historia similar, non? É unha peregrinación que revive en torno ao século VIII, século IX, no caso da peregrinación a Santiago, e ademais son contrapostas, quero dicir, estamos nos extremos máis alonxados do continente euroasiático, uns están no Xapón e nós estamos aquí no Finisterre de Europa. E ten aspectos curiosos, unha é budista, non hai unha saída e unha meta do camiño, senón que é circular, non? Que se van facendo distintas etapas, e a nosa, pois, bueno, empeza en cualquier parte de Europa ou de fora de Europa e ten unha meta que é a cidade de Santiago, a tumba do apóstolo. Roma, Jerusalén, los lugares santos de la India, Santiago de Compostela comparte con todos ellos su carácter universal y peregrino. Miles de caminantes a lo largo de la historia han viajado hasta esta ciudad, declarada Patrimonio de la Humanidad, hace ya casi 30 años, el 4 de diciembre de 1985. Compostela ten un carácter espiritual e un carácter, digamos, onde calquer persona pode identificarse, pode toparse, que ben derivada pode ser séculos e séculos lugar de peregrinación e punto final do camiño. Creo que esa influencia do camiño en Compostela, esa constante influencia do camiño e esa identificación entre Compostela e o camiño é o que fan pois, que moitísimas persoas coñezan, queiran coñecer Compostela e se topen a gusto en Compostela porque é un espacio onde poden sentirse a gusto e co cual se poden identificar. Ademais diso, bueno, pois estamos a falar que Santiago de Compostela é pois unha cidade medieval que está perfectamente conservada, un casco histórico, patrimonio mundial, e que, sobre todo, bueno, pois, como digo eu, xunto con Salamanca, eu creo que son das dúas cidades máis importantes de España a nivel arquitectónico falando, monumental e de riqueza. Ten unha das universidades máis antiguas de España e, por suposto, bueno, pois que é a meta de peregrinación. Lo que comenzó como un fenómeno religioso es hoy una experiencia múltiple, con tantas razones como personas recorren el camino. Un camino con una esencia muy clara, que es necesario preservar. E o que sí ten o Camiño de Santiago é sempre un carácter espiritual. Pola ruta de Santiago peregrinan cristianos, católicos, pero tamén persoas de outras religións. Sen ir máis lonxe, moitos xaponeses que buscan a espiritualidade do camiño. E iso é o que debemos coidar. Non debemos convertir nunca pois, o Camiño de Santiago pois, nunha especie de atracción simplemente turística ou nunha especie de xardín temático, non? Ou de parque temático. Temos que respetar, entender que o camiño é cultura, que o camiño é patrimonio, que o camiño é paisaxe, pero que o camiño é, sobre todo, espiritualidade. No hay camino sin caminantes y este 2015 se podría decir que ha habido más camino que nunca. El último año santo, el del 2010, se cerró con 272.135 peregrinos. A mediados de noviembre de 2015, la cifra superaba ya las 260.000 personas. Gentes de diferentes lugares que no dejan de llegar. Peregrinos nacionales, sobre todo lo que es el boca a boca, trabajo de asociaciones,
Pero sobre todo pues lo que ves, viene uno y al año siguiente pues se trae otros 3 y así continuamente. Luego los anglosajones, que estos últimos 2-3 años han subido bastante, tanto ingleses, americanos, incluso australianos, coreanos, ahora empieza a haber también más japoneses, chinos. Este año empezó la temporada alta más temprano, en el mes de abril ya estábamos con cifras bastante grandes, de 600, 500 diarios, y ahora en octubre igual, estuvo prácticamente hasta el final de mes con mucha gente, cuando normalmente después del Puente del Pilar ya se acababa. Hacer el camino, pues es que realmente tiene muchas razones. Uno, tú mismo, mirarte tu potencia, si haces el camino, si aguantas, y luego es una fiesta, porque esto ya es más la religión está dentro. Uno más por religión, otro más por acompañar a los que tenían la devoción, pero lo fundamental era caminar. En Mallorca tenemos la Lluc, la Virgen de Lluc, que es una tradición desde hace 40 años, que son 48 kilómetros en una noche. Así que partes a las 11 de la noche, llegas a las... También la he hecho, después... Y así te vas animando, te va gustando. Nos juntamos unos amigos, unos compañeros, y nos dio por hacer el Camino de Santiago, como decir, vamos a ver para probar lo que era. No es por situación de, digamos, de promesa ni nada, ¿sabes? Hicimos el primer tramo Sarria-Santiago, nos gustó, ¿y qué pasó? Pues que al año siguiente nos fuimos a Roncesvalles. En Roncesvalles empezamos a hacer el primer tramo de Roncesvalles a Logroño, ¿y qué ocurrió al año siguiente? Pues que era el año Chacobeo. El Camino de Santiago creo que lo tenía que hacer todo el mundo, no hay edad, para mí no es, porque hay personas, ya conmigo han caminado personas con 75 años, a su ritmo. Y vas visitando sitios diferentes, porque llegas a un momento que conoces pueblos que no habrías visto nunca. Pues seguiremos el año que viene, si no hay nada de nuevo, en Irún, y haremos el camino pues, del norte, o el primitivo, ya veremos, está por decidir todavía. Alguien llama, ya nos están esperando. O con la maleta, Alguien llama, venga. Madre mía. ¿Me están llamando? El trayecto desde el albergue del Monte do Gozo, en las inmediaciones de la ciudad, hasta el Obradoiro, son los últimos 5 kilómetros del camino. Entran por el barrio de San Lázaro. Suben por Casas Reais. Para dejar atrás Cervantes, bajar por San Martiño Pinario y por fin llegar a meta. ¡Aba! Que ya hemos llegado a Santiago. ¿Qué tal? Ya, bien. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Es la alegría de los peregrinos ante la Catedral de Santiago, pero no todos los que llegan hasta el Obradoiro hacen el camino. Cada vez hay más turistas. Bueno, en realidad estamos recorriendo parte de España, desde el centro de Madrid, estamos pasando por Galicia y vamos a terminar en Barcelona. Y bueno, y a Santiago queríamos venir por la historia y por todo lo que significa Santiago, por lo que uno lee desde Buenos Aires y demás. Lo primero, mi cumpleaños, que ha sido regalo de las amigas, y bueno, y conocer la zona, que no habíamos estado nunca por aquí. La razón de venir, pues bueno, es que teníamos un viaje pendiente en familia y pues fue un buen momento para venir a conocer esto que es hermoso. Queda uno relajado totalmente, porque ha llegado al kilómetro cero. El paso es un poco de pena, porque realmente no es tan fácil hacer el camino. Pues yo cuando he entrado por ese lado de allí, se me ha puesto la piel de gallina. Me ha gustado muchísimo, ha sido como, no sé, como he llegado al lugar. Cuando vimos por primera vez la catedral fue sorprendente. Y te emociona pues el ver la cantidad de gente que hay aquí, de diferentes culturas, diferentes países. Lo que más emociona es ver lo que has hecho tú, que lo ha hecho muchísima gente y los ves caminando por las calles y todo esto. Sobre todo si sales de noche de fiesta, que salimos de noche de fiesta, ves la gente que a lo mejor has caminado con ellos durante estas etapas, los ves de fiesta contigo y lo pasas muy bien. Cualquier piedrita es del año 1400, cualquier iglesia del año 1300, y eso es como que uno se empieza a imaginar las personas que vivieron, las cosas que ocurrieron, que uno hoy los ve en las películas, pero es fascinante. Si no fuese porque pegaríamos 4 gritos como locos para darnos la satisfacción de haber llegado.
Al llegar a Santiago haciendo el camino, la euforia se dispara y el cansancio se disipa, pero tras esos primeros momentos surge una necesidad. Tantas veces los peregrinos decían, cuando llegamos a Santiago hoy es el lugar que menos acogedor. No tenemos un lugar donde vernos, donde reunirnos, las escaleras de platerías o una terraza. No había mucho más. Entonces, este quiere ser este punto de encuentro entre todo el mundo, todos los peregrinos que se acercan a Santiago y que puedan tener aquí su casa, su lugar de acogida, su lugar de quedar con otros compañeros que han visto a lo largo de la peregrinación. Esa es la voluntad, de ser un centro abierto, un centro polivalente, un centro para que todo el mundo de la peregrinación pueda encontrarse aquí. Con esa filosofía echa a andar el Centro Internacional de Acogida para Peregrinos, que abrirá sus puertas con una amplia oferta de servicios para el caminante. Lo que pretendemos en este centro, que está gestionado tanto por la Catedral de Santiago como por la Xunta de Galicia, es ser el lugar de encuentro, de acogida a los peregrinos que llegan a Santiago. En este lugar estará ubicada la oficina del peregrino, el lugar donde la Catedral Compostelana expende las compostelas que acreditan pues, la realización del camino a los peregrinos. En este lugar también habrá un espacio para las asociaciones de amigos y para todo el movimiento asociativo relacionado con el camino, una oficina de información turística y de información sobre los distintos caminos que hay en Galicia, que es donde estamos ahora, una biblioteca de Jacobea, la biblioteca de la Sociedad Anónima del Jacobeo, o también el embrión de un futuro centro de documentación sobre toda la cultura jacobea. Lo importante es la experiencia que se tiene al realizar el Camino de Santiago, la experiencia que realizan los peregrinos, la experiencia de encuentro con un patrimonio cultural y un patrimonio inmaterial, la experiencia que realizan en el encuentro con gente de tantas nacionalidades, más de 150 nacionalidades que llegaron el año pasado a Santiago de Compostela, y después todo lo que significa de encuentro con uno mismo, de encuentro con la propia realidad de uno cuando caminas durante una temporada pues solo, etc. Esa es la singularidad que tiene la peregrinación a Santiago de Compostela, la peregrinación jacobea, que lo diferencia de todos los otros tipos de peregrinación que existen. Pues ellos mismos te lo dicen, pues que una frase sobre todo dicen que me ha tocado el camino. ¿Y qué es que me ha tocado? Pues depende de cada persona. Pues hay gente que incluso cambia la vida completamente, deja el trabajo o directamente pues con problemas personales, un poquito de pensar. Es bueno, bastante emocionante la verdad. De hecho hay mucha gente que empieza el camino no sabe ni por qué, te lo dice. De hecho, y nosotros, bueno, en el mostrador, cuando lo atendemos, tenemos un estadillo que se llama y tiene 3 casillas, que son motivos religiosos únicamente, religiosos espirituales o turísticos y deportivos. Y muchas veces te lo dicen, pues al principio empecé porque sí, y ahora no saben ni qué poner, no saben ni por qué. Dicen, pues sinceramente tengo, como se dice en gallego, un rebumbio en la cabeza que no te saben ni explicar. La oficina del peregrino cambia su ubicación y abandona esta calle del casco histórico por el nuevo centro de acogida de peregrinos, en la Rúa Carretas, sin dejar de cumplir su función, dar a cada caminante su Compostela. En mi caso en particular, esta es la 3ª vez que ya hemos recogido la Compostela y pues bueno, pues tienes aquí el reconocimiento de haber hecho este tramo de Santiago en diferentes años y una satisfacción personal de haber cumplido pues con la meta que te habías propuesto hasta ahora. Y, pues muy bien, estupendo. Pues yo tengo un bar, o tenía un bar, bueno, lo llevan mis hijos y lo primero que haré sería colocarlo allí dentro para que me vean con la copiña, para que si vienen algunos gallegos por allá sepan que yo he estado aquí. No, yo no lo sé yo. ¿No? ¿Por qué? Porque lo hago para mí, no para demostrar a nadie que he hecho esto. No quiero ofender a nadie, pero no, lo hago para mí. Me sello para mí y me lo quedo para mí. Yo siempre digo que si te vas normal para casa, después de estar aquí un día entero, es que tienes el corazón muy duro, porque eso se te mueve un poco, ¿eh? Incluso a veces hasta te emocionas, te abrazas con el peregrino, incluso alguna lagrimilla se escapa, desde luego. Y a veces sí que le das algunas vueltas a lo que te cuentan. Yo cuando entré aquí no lo había hecho, nunca. Y entonces, pues la oficina siempre nos da la posibilidad en invierno, de los que queramos, hacer el camino. Entonces el primer año, en febrero, marzo, sí, nos fuimos unos cuantos de la oficina a hacerlo desde febrero, porque sobre todo era eso, no entendías muy bien todo, entonces sí que la verdad fue una buena experiencia.
Devoción, espiritualidad, cultura, deporte, son muchas las razones que llevan cada año a miles de personas a Compostela, pero ninguna es incompatible con disfrutar de la ciudad. Lo que más me gusta es la parte esta antigua de la catedral y de la parte pues esto peatonal que tienen, el gran atractivo cultural que tiene la ciudad. Impresionante, el lugar muy bonito, la gente muy amable, desde el primer momento que nos han visto así un poco despistadas nos han atendido súper bien. Es precioso, lo que cuesta es yo lo veo, cuesta mantenerlo limpio y siempre. Lo veo que está ahora en construcción, la catedral está en limpieza. Siempre resulta que cuando terminas un lado, terminas el otro. O sea, nunca la veremos limpia del todo. La catedral es imponente, se te pone la piel de gallina. ¿Estuviste ya dentro? No, ahora vamos a entrar. Estábamos haciendo las fotos por afuera para recorrer y ver esto y ahora vamos a entrar. Entrar a la catedral, he visto el santo, hemos ido a otras iglesias, hemos ido a misa. Por la noche te aprovechas de tomar unos vinitos, de hablar. Es de verdad indescriptible ver los callejones, aparte la gente tan cálida y la comida que también ya la probamos. Un lugar único, de verdad. El entrar aquí dentro y el volar, eso me impresiona un montón. Ya lo he visto 2 veces. Las 3 veces que he estado aquí, nunca me he dado, no. ¿No has visto usted nunca el botafumeiro? No, solamente lo he visto por televisión. Eso hay que arreglarlo. Sí que lo arreglaremos, sí que lo arreglaremos. Si no es esta, la próxima seguro. Porque poca gente se conforma con un solo viaje. Quienes llegaron como turistas sueñan con la experiencia del camino. Es que de cualquier forma todos somos peregrinos, entonces para nosotros que venimos de tan lejos fue demasiado sorprendente. Pero hay que prepararse muy bien y bueno, por falta de tiempo entre unas y otras no ha sido posible. Nosotros en Buenos Aires hay una peregrinación que no se asemeja, pero que es similar, que es a la Virgen de Luján, y son también unos cuantos kilómetros. La hice 2 veces cuando era más jovencita, pero bueno, hoy ya estoy sin estado físico, pero sí, sería lindo, si me preparo podría hacerlo. Para todos, sin excepción, sean o no peregrinos, la estancia en Santiago se salda con una cuenta pendiente. Es la que tarde o temprano les hará volver. Claro, de hecho ya tenemos un viaje programado dentro de un año. Muy corto, se hacen una semana para volver aquí, o sea que posiblemente el año que viene esté otra vez aquí. Sí, seguramente. Eso es. Sí, nos hemos quedado con las ganas. Seguro que sí, lo que pasa es que no sabemos si llegamos, porque siempre nos gusta terminar en Santiago, pero si empezamos en Irún, pues ya veremos. Pero siempre miramos de hacer una escapadita y terminar aquí y hacernos, pues esto, o una mariscada, o un pulpito a la feria. Porque tú puedes ser de una manera o de la otra, pero teniendo un poco de aquí, te gusta. Te ofrecen paraguas incluso, digo, debe llover seguido. Sí, pero vi con sol. Tendré que volver un día de lluvia. Las cifras récord de peregrinos este 2015, igualando incluso a las del último año jacobeo, se traducen en más visitas a este templo. La Catedral de Santiago de Compostela fue declarada Bien de Interés Cultural en el siglo XIX y desde mucho antes es Centro Mundial de Peregrinación. Fue en el siglo XII cuando el Papa Calixto II declaraba Año Santo todo aquel en el que el 25 de julio coincidía en domingo. Y la principal razón de este privilegio la conoce bien su deán, experto en teología. Porque aquí está o sepulcro dun apóstol. Antes, xa na Alta Edade Media, unha iglesia que tiña unha importancia, ou tiña unha importancia na medida en que tiña un número grande de reliquias. E o Códice Calixtino, é dicir, a documentación que temos nesta catedral do século XII que nos relata desde o século IX, resulta que algúns consideraban, bueno, pues serán datos máis ou menos certos, hasta que punto son rigurosos, etc. Pero resulta que a arqueoloxía, as excavacións que se fixeron nesta catedral no século XIX e despois no século XX, confirman o que os documentos escritos dicen. Ter aquí o corpo dun apóstol
significaba ter unha reliquia de primeira magnitud que nos situaba á altura de Roma, donde se sabía do corpo de Pedro, no Vaticano, e se decía que Pablo estaba enterrado na Vía Apia. Entón, ese sería a razón de que esta iglesia se equipare á de Roma e a de Jerusalén, que era a primeira, por suposto, donde Santa Helena, pois, no século IV, había encontrado os restos da cruz de Cristo. É moi sorprendente que no extremo do Occidente nos encontremos, pois xa no século IX, no X, no XI, no XII sobre todo, nos encontremos con esta cidade, con esta catedral, porque no XII xa está a catedral de Xelmire, non? A cristiandade se sinte amenazada e verdadeiramente o Camiño de Santiago ven a ser como unha especie de muro de contención á invasión musulmana. E entón sempre facía falta como un lugar, un santuario nacional que fora o punto de referencia que aglutinara de algún xeito ese espírito de libertad. Segundo Pérez, resume así la importancia de un templo que en los últimos tiempos ha reforzado su importancia católica. El Papa Juan Pablo II pisó Compostela en 2 ocasiones, la primera en 1982. 6 años después, incluso culminó un pequeño tramo del camino. En 2010, Benedicto XVI siguió sus mismos pasos. Desde o punto de vista pastoral, espiritual, aquí eu penso que houve 2 acontecementos que foron as visitas do Papa. É dicir, aquí primeiro houve 2 visitas do Papa Juan Pablo II e unha do Papa Benedicto XVI. Claro, unha imaxe val máis que 1000 palabras. Por exemplo, as imaxes da Xornada Mundial da Xuventud, que eu recordo de velas, esas imaxes era desde o Monte do Gozo hasta chegar prácticamente pasado San Lázaro como unha marea humana. Claro, iso chegou ao último rincón do mundo. E claro, donde hai católicos ou donde hai cristianos, esa imaxe dice, bueno, pues se foi aquí o Papa, é un lugar importante. El paso del tiempo consolida a Santiago como ciudad peregrina, pero también pasa factura a la catedral, que culmina el camino. La fachada del Obradoiro está inmersa en un profundo proceso de rehabilitación para devolverle el esplendor barroco que en el siglo XVIII le dio Casas Novoa. La torre norte ya está restaurada y ahora Informe en V visita en exclusiva las obras en la torre sur. Empezamos en el ascensor para después recorrer los andamios ubicados en la parte central. Aquí, en los primeros metros de ascenso a la torre, son visibles perfectamente los daños en el granito. Tierra, vegetación que nos cuesta arrancar con nuestras propias manos, hongos en la piedra y desgaste por erosión. A medida que subimos los diferentes niveles, se observa claramente la mejoría. La piedra luce más limpia e incluso hay elementos que se han sustituido por completo. Aunque desde la Plaza Las Lonas lo tapan, descubrimos un secreto. Actualmente, la torre no tiene el cupulino que la remata. La cúpula sufrió un proceso de desmontaje para primero sacar el hormigón que tenía y ahora mismo estamos en la fase del replanteo para inicio de una nueva cúpula. Estamos en el proceso de la elección de la piedra y viendo las hiladas cómo se van a replantear entre sí. Está previsto que esta torre sur, al igual que ya lo está su gemela, la norte o de la Carraca, quede descubierta a finales del próximo año. Pero eso no significa que la fachada occidental de la catedral vaya a darle peregrinos y turistas. Una postal perfecta. Con esa intervención todavía no se culminan las obras en esa torre y quedaría todavía pendiente una obra importante de más de 1,5 millones de euros en la fachada, el resto de la fachada. Y castelletes, o sea que todavía hay una obra importante por ejecutar y todavía un presupuesto importante para que necesita esta fachada para poder avanzar en el proceso de restauración. La realidad que nos encontramos era bastante peor de la que en principio se esperaba. Las sorpresas son continuas, diarias, pero forma parte de un proceso de rehabilitación. Se tiene al principio un proceso de estudio, pero debido a que las obras están aquí en lo alto, pues hasta que en realidad tú empiezas a desmontar, nunca sabes exactamente lo que te vas a encontrar. Entonces día a día pues te vas encontrando pues con problemas geométricos, con problemas de estado de materiales. A veces eso te supone, claro, el
tener que reflexionar y mucho y antes acerca de cuál es el lugar donde hay que intervenir, cómo hay que intervenir, cuáles son las situaciones en las que se deben actuar y de qué manera y con qué intensidad. Eso realmente para mí es el momento crítico. En principio hay una declaración de intenciones de lo que hacer, pero después todo se va replanteando en base a lo que hay. Rehabilitar por completo la catedral tiene un coste de 30 millones de euros. Así lo recoge el Plan Director, un programa que establece un total de 89 actuaciones. Las prioritarias están aseguradas gracias al convenio firmado con la Xunta y el Gobierno Central, por valor de 17 millones de euros. ¿Qué se va a intentar realizar con esos fondos? Pues aquello que parece más necesario, más urgente, y lo es de verdad, porque como digo, la realidad de la conservación de la catedral pues, era ciertamente deficiente y había que intervenir. Hay un dato muy evidente, un año lluvioso, pues efectivamente la catedral tiene muchos problemas por filtración de agua. Los problemas de la catedral son de humedad y de falta de ventilación. Entonces lo que se ha hecho es una limpieza muy concienzuda de todas las juntas. Se han quitado todos los elementos de cemento que sellaban las juntas y se está intentando hacer una ventilación natural para que la piedra vuelva a respirar, que es el elemento fundamental. Ahora mismo había un sellado de juntas y era imposible, con tanta tierra, con tantos elementos que, claro, entraba agua y antes pues usaban cementos, lo cerraban y seguían así. Entonces al final lo que producían era un efecto contrario a lo que se busca, que funcione como funcionaba antiguamente. La restauración y saneamiento de las cubiertas, eso es fundamental, es decir, es importante recuperar las ventilaciones, es importante sanear y eliminar donde produce efectos nocivos el hormigón, etcétera, etcétera. O sea, esto es una realidad que paraliza, por ejemplo, otros proyectos. Recordarán que el programa Catedral en su origen incluía también la restauración de los frescos de la Capilla Mayor. Fue una obra que hubo que paralizar porque la cantidad de agua que llegaba a ese espacio era tan grande que era imposible intervenir en esas circunstancias. Un laborioso trabajo que ya deja sus frutos. Los yugos de las campanas lucen de nuevo, los adornos barrocos vuelven a ser visibles y el cemento y el hormigón están en proceso de extinción. Aún así, toca ser pacientes. El granito no entiende de prisas. Lo que hay que tener claro es que la pátina de la piedra la cogerá con el tiempo. Nosotros ahora estamos usando un tipo de piedra que nos parece adecuada por sus características, por su porosidad, que sea una piedra que sea dura, que no tenga problemas, que sea de una parte buena de la cantera, pero las pátinas de la piedra pues las cogerá con el tiempo. Todas las previsiones de obra que tenemos por delante no son en ningún caso un lavado de cara. En base a un criterio, que es que todas las obras deben estar muy pensadas, muy estudiadas y conociendo muy bien qué es el lugar donde se va a intervenir, cómo, para precisamente procurar garantizar que no sea necesario tener que afrontar obras de este calado, de esta intensidad, de aquí a unos pocos años. O sea, entiendo que todas las obras van a ser obras realmente muy potentes. Quedan 15 días para que por primera vez en la historia, en un año no jacobeo, esta llave abra esta cerradura, la de la Puerta Santa. Explicamos los motivos de esta apertura y de cómo pueden afectar a las obras planificadas. A apertura da Porta Santa neste ano xubilar da Misericordia que convocou o Papa Francisco vai ser o domingo 13 de decembro ás 5 da tarde. O que pasa é que non se trata dun ano xubilar compostelano, senón que se trata do ano da Misericordia que convocou o Papa Francisco para todas as iglesias do mundo. Por tanto, non solamente se vai abrir esta porta, senón que se vai abrir en todas as catedrales do mundo. Claro, este ano, se o Papa abre as portas santas das basílicas romanas, parecía lóxico que esta porta a máis significativa do perdón e da misericordia en toda a cristiandade, pois que había que facer o mismo. Pero o rito vai ser moi sinxelo, o rito vai ser unha
procesión, co arcebispo e os celebrantes, entrarán pola parte de alá e ábrese coa chave simplemente, para diferenciar perfectamente do cando é un ano santo compostelano. ¿Qué va a provocar? Por ejemplo, es que alguna intervención la vamos a intentar apurar para realizarla antes incluso de la apertura de la Puerta Santa, y esto es dentro de nada, y vamos a intentar alguna intervención apurarla en esas fechas, y después ya veremos cómo planteamos la continuación de la restauración de la fachada de la Quintana, que era efectivamente una de las obras y es una de las obras que tenemos previsto acometer en el 16, pero ahora tendremos que reordenarla para que no incida de una manera muy molesta para los peregrinos que vayan a acceder efectivamente a través de la Puerta Santa, que está situada en esa plaza, como sabemos. Hasta el 20 de noviembre del próximo año estará abierta la Puerta Santa. Desde entonces permanecerá cerrada hasta el 31 de diciembre del 2020, el día previo a la próxima gran cita xacobea. ¿Estará la catedral lista para la ocasión? Veremos bastantes más andamios en el año 16 y, si Dios quiere, bastantes más andamios en el año 17. Es decir, que también veremos menos andamios en esta fachada. Es decir, que estarán en otros lugares. Pero efectivamente sí vamos a tener que pensar que habrá durante estos 5 años, próximos años, andamios. Pero los veremos dentro de la propia basílica, pero es inevitable, hay que intervenir. En el 2021, efectivamente, nuestra previsión es que no tengamos en ese momento andamios. Si quedase algún resto, serían algún elemento exterior, que ni ahora se me ocurre saber cuál, porque prever de aquí a 5 años cuál va a ser el estado de las obras es una hipótesis que yo ni me quiero plantear, porque es imposible. Pero sí que es verdad que ya no serían en ningún elemento especialmente señero, y no ya en el interior, evidentemente, del templo. Andamios y lonas parecen molestias menores cuando se trata de garantizar la conservación de un monumento que lleva más de 800 años asombrando a quienes entran en la Plaza del Obradoiro. Todo apunta a que tanto la catedral como los caminos de Santiago lucirán su mejor cara en el próximo Año Santo, el de 2021. El objetivo, superar los más de 9,2 millones de visitantes que dejó el Xacobeo 2010. Así terminamos. Regresamos la próxima semana en un nuevo Informe en V.